Sé que hoy en día los científicos experimentan con todo tipo de ingeniería genética, pero algo que sigue siendo cierto es que ninguna mujer puede quedar embarazada sin la participación de un hombre. A menudo sonrío cuando escucho a algunas personas luchar con la idea del nacimiento virginal. Dicen que es una lucha para ellos, pero ¿cómo crees que lo fue para mí? Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y no puedo imaginarme estar en los zapatos o en las sandalias de José y escuchar a su prometida que le dice: José, estoy embarazada, vamos a tener un hijo. Y sabemos que él no tuvo nada que ver. No tuvo absolutamente nada que ver. Y por supuesto, ese es el milagro del nacimiento virginal. Pero qué fe y qué obediencia tan extraordinaria tuvo. El ángel le da el mensaje de que no debe abandonar a María, porque Dios está haciendo algo grande e importante. Este hombre tuvo que perseverar a través de todas las dificultades que debió batallar en su interior y vivir todo lo que sucedió a su alrededor para ser fiel al llamado que Dios le hacía. Obviamente José murió hace unos 2000 años, pero si nos hablara hoy, ¿cómo crees que él le respondería a alguien que le dice: oye, me cuesta creer esto del nacimiento virginal? Pues sería el mejor testigo al que podríamos llamar, ¿no crees? Y en ese sentido va el relato de hoy, en el que cuento la historia de la Navidad desde la perspectiva de José. Qué gran testigo de lo maravilloso que Dios está haciendo al Jesucristo venir al mundo, nacido de una virgen, María. Espero que abras tu Biblia en el primer capítulo del Evangelio de Mateo y así podamos dar inicio a este mensaje titulado La historia de José. Con nosotros, el pastor Colin. Bueno, realmente es maravilloso estar aquí. Sabes, Juan y Simeón me han hablado del maravilloso grupo de personas que son. Realmente disfrutaron de sus tiempos allá abajo con ustedes. Por supuesto, he estado en el cielo con ellos durante los últimos 2000 años, aunque nosotros no contamos el tiempo como ustedes. Por cierto, he aprovechado para echar un vistazo a algunas de las herramientas que tienen en sus grandes almacenes. Puedo decirles que los artesanos de mi época no podrían haber imaginado las herramientas que algunos de ustedes tienen en sus casas. Si pudiera regresar al siglo I e intentar describir a algunos de mis antiguos compañeros algunas de las cosas que tienen, ¡wow! Sus sierras de calar y sus taladros inalámbricos, no serían ellos capaces de concebir lo que se les estaría describiendo. Además, si les hablara del cielo, tendrían el mismo problema. Pero quiero decirles que lo que hay aquí es tan real como lo que hay en la más grande y surtida ferretería, y dura mucho más tiempo. De todos modos, hoy tengo una historia maravillosa que contarles, porque estuve presente, en primera fila, durante el mayor acontecimiento que ha tenido lugar en la historia del mundo. Ahora, mientras les cuento mi historia, se darán cuenta que hubo que viajar mucho, y si tienen hijos, o quizás les gusta hacer cálculos mentales, podrían sumar el número de kilómetros que María y yo viajamos y decírmelo al final. Por supuesto, todos saben que fui yo quien se comprometió a casarse con María. Supe que era la elegida para mí desde la primera vez que la vi. Lo que no sabía era que ella había sido elegida por Dios para dar a luz al niño que había prometido al mundo desde el principio de los tiempos. Lo primero que deben saber sobre el hijo de María es que su nacimiento no tuvo absolutamente nada que ver conmigo. Verán, para nosotros, la unión entre un hombre y una mujer es sagrada. Debía reservarse para el matrimonio. Saben, hay una pureza en la unión de un hombre y una mujer en el matrimonio que no se encuentra en ninguna otra parte. Sé que mucha gente de su época ha perdido eso de vista, y les digo que desde aquí arriba vemos el dolor y la inseguridad que eso produce. Por supuesto, nunca nos enfrentamos a la presión a la que se enfrentan algunos de ustedes, los más jóvenes, a través de toda la publicidad que ataca su mente todos los días. Pero puedo decirles que no me arrepiento de la elección que hicimos. Y si eligen obedecer a Dios en este asunto, tampoco se arrepentirán. Yo me había guardado para María y María se había guardado para mí. Y por eso quedé completamente destrozado cuando vino a verme con la noticia que iba a derrumbar todo nuestro mundo.
No sé si aún recuerdan cómo empezó la conversación y no puedo imaginar el trauma que supuso para ella tratar de decírmelo. Lo único que recuerdo es que dijo la palabra embarazada. Y cuando dijo esa palabra me puse como loco. Dijo que no era como yo pensaba y contaba una historia sobre un ángel que se le había aparecido. Pero yo era incapaz de escucharla. Simplemente no podía asimilar nada después que dijo la palabra embarazada. Recuerdo responderle, haría falta un ángel para hacerme creer lo que me estás diciendo. Puede que haya vivido hace 2000 años, pero eso no me hace ingenuo ni tonto. Sé que ninguna mujer tiene un hijo sin un hombre. Sé que hoy día los científicos experimentan con todo tipo de ingeniería genética, pero este hecho sigue siendo cierto. Ninguna mujer tiene un hijo sin un hombre. A menudo sonrío cuando escucho a algunas personas luchar con la idea del nacimiento virginal. Dicen que es una lucha para ellos, pero ¿cómo crees que lo fue para mí? Puede que piensen que son más sofisticados que nosotros en su era científica, pero les digo que nadie en la historia de la humanidad ha tenido más problemas por esta cuestión que yo. Pónganse en mi lugar. ¿Qué habrían pensado? Lo único que puedo decirles es que estaba absolutamente angustiado. Mi sueño de un matrimonio maravilloso se había convertido de repente en una pesadilla. Por supuesto, no había forma de que pudiera seguir adelante con el matrimonio. ¿Cómo podría hacer algo así con alguien que había traicionado mi confianza? Al menos así lo vi en el momento. Aún la quería, seguía preocupándome por ella. No quería hacerle daño, pero seguir adelante con el matrimonio simplemente no era una opción para mí. Fue entonces que me dijo que pensaba que lo mejor era que se marchara. Tenía una prima, Elizabeth, que vivía a unos 140 kilómetros en Judea. Creo que debería irme allí una temporada, me dijo, y se marchó. Mi mundo estaba absolutamente destrozado. En un momento estaba al borde de un hermoso matrimonio y al siguiente estaba sentado ahí solo en mi taller de carpintería. Lo más extraño para mí en aquel momento fue que mientras yo sentía un pánico absoluto por todo aquello, María estaba radiante. Con todo el trauma de lo que intentaba decirme, no estaba llena de vergüenza, sino de alegría. Y eso era algo que yo no podía comprender. Entonces, una noche tuve una experiencia que nunca antes había sucedido. Un ángel del Señor se me apareció en un sueño. Por cierto, me he dado cuenta de que hoy en día se habla mucho de los ángeles, pero en la mayoría de los casos son especulaciones descabelladas. Lo saben, ¿verdad? Me parece interesante, quizás les interese saberlo a ustedes, que en mi época ocurría precisamente lo mismo. De hecho, desde el final del período en que se escribió el Antiguo Testamento hasta mi generación, hubo todo tipo de especulaciones descabelladas sobre la actividad de los ángeles. En la mayoría de los casos se trataba de emociones y sentimientos. Déjame decirte algo que vale la pena recordar sobre los ángeles. Los ángeles son siervos de Dios. Los ángeles tienen el ministerio de glorificar al Señor Jesucristo. Así que la mejor manera de discernir cuando oigan historias sobre ángeles es que se hagan esta pregunta. ¿Esto ha llevado a la gente a pensar más o a pensar menos en Jesucristo? Así es como se discierne la actividad de los ángeles. Si no ha llevado a una persona a pensar más en Jesucristo, no es la actividad de un ángel, o al menos no es el tipo de ángel con el que quieren relacionarse. Estás escuchando Abre la Biblia y un mensaje titulado La historia de José. Y se trata de un mensaje especial para la Navidad contado desde la perspectiva de José, el Padre terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y quien tuvo un papel singular en el nacimiento y en los primeros días de la vida de Jesucristo. Y si te gusta la narración en primera persona del pastor Colin a través de este mensaje, te encantará aún más su libro El cielo, cómo llegué aquí, la historia del ladrón en la cruz. Este es un relato evangelístico de cómo el ladrón en la cruz volteó hacia Jesús, pidió a Jesús que se acordara de él y confió en Jesús hasta su último aliento. Es una poderosa narración de la historia del Evangelio con la que todos podemos identificarnos, y es una poderosa historia para compartir con un ser querido que aún no ha puesto su confianza en Jesucristo.
Visita abrelabiblia.org/libros y escucha gratuitamente este audiolibro El cielo, cómo llegué aquí. Y queremos que sepas que podemos proporcionar recursos como este de forma gratuita gracias a la generosidad de personas que apoyan este ministerio. Y bien, volvamos con la historia de José. Aquí está el pastor Colin. Estoy aquí para decirles que un ángel del Señor se me apareció en sueños, y esto es lo que me dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Me desperté sudando frío. No se parecía a ningún otro sueño que hubiera tenido antes. Sabía, más allá de toda duda, que Dios me había hablado. Entonces comencé a pensar en las Escrituras. Por cierto, esa es una forma segura de comprobar si Dios verdaderamente te ha hablado. Si Dios te ha dicho algo, siempre estará alineado con las Escrituras. Y después de aquel sueño, me vinieron a la memoria unos versículos que había leído en la sinagoga. Isaías había dicho 800 años antes de mi época que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. E Isaías dijo que le llamarían Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Fue algo asombroso y sobrecogedor para mí considerar que lo que se había dicho hacía tanto tiempo atrás estaría por suceder realmente. A la mañana siguiente supe lo que tenía que hacer. Me dirigí directamente al sur, hacia Judea. Creo que nunca había recorrido 140 kilómetros tan rápido. No veía el momento de tomarle mis brazos y contarle lo que había sucedido. Cuanto más pensaba en ello durante aquel viaje, más asombroso me resultaba. Nuestras pequeñas vidas habían quedado atrapadas en el tapiz del propósito salvador de Dios para toda la humanidad. Nuestro pequeño hogar sería ahora el lugar donde nacería el niño prometido al mundo. Y mi vocación, la vocación de mi vida, sería la de ser por un tiempo el guardián del Hijo de Dios. ¡Oh, Señor! María había pasado 3 meses con Elizabeth y cuando regresamos ya comenzaba a notarse su condición. Ese fue el comienzo de nuestra vida matrimonial juntos. Aunque ambos acordamos que no consumaríamos nuestro matrimonio hasta después que naciera el niño. Bueno, empezábamos a instalarnos en una nueva vida juntos en Nazaret cuando llegó a la ciudad un heraldo con un anuncio de Roma de que el nuevo gobierno tenía una iniciativa. Siempre despierta dudas cuando el gobierno tiene una nueva iniciativa. Sigue siendo igual para ustedes, ¿verdad? Bueno, para nosotros también. Y efectivamente eran malas noticias. Se había ordenado a toda la población que regresara a la ciudad de origen de cada familia para inscribirse en un censo que habían decidido hacer. ¿Se lo imaginan? Parecía que todo el mundo estaba en movimiento. Un caos absoluto en los caminos. Familias con carros y animales moviendo todo lo que poseían en todas las direcciones imaginables. Era algo increíble. María estaba a punto de llegar al término de su embarazo. Pero cuando los romanos daban órdenes, no había excepciones. Así que ensillé al burro y los dos nos dirigimos hacia el sur por el camino a Belén, mi ciudad natal. Otros 114 kilómetros. Si la idea del burrito les produce ternura, deberían probar montar un burro durante 114 kilómetros. Luego intenten imaginar hacerlo casi al término de un embarazo. No sé cómo María lo logró, pero lo hizo. Fue durante el viaje que caí en cuenta que incluso esto formaba parte del plan de Dios. Cientos de años antes, el profeta Miqueas había hablado de un gobernante que saldría de Belén, no de Nazaret donde habíamos estado viviendo, sino de Belén, de donde provenía mi familia. Hacía años que no había regresado a Belén y nunca habría soñado con regresar si no hubiera sido por ese decreto. Piensen en eso. Dios puso en la mente de un dictador que ni le conocía ni creía en él, emitir un decreto que provocaría que volviéramos a mi ciudad natal, donde un profeta 700 años antes dijo que nacería este niño. ¿No es algo asombroso? Belén es un lugar diminuto. Cuando Lucas dice que no había sitio en el mesón, eso es lo que quiso decir exactamente. No había sitio allí. Solo quedaba el cobijo de una cueva y allí fue donde nació.
No puedo describir la alegría de ese momento. Algunos de ustedes han estado presentes en el nacimiento de su hijo y saben lo que se siente. Yo fui el primero en tenerlo en mis brazos. Fui el primero en tocar con mis propias manos el regalo de Dios al mundo. Era lo más extraño estar en ese lugar, solo nosotros tres. El niño que había nacido, prometido al mundo desde el principio de los tiempos, y solo nosotros tres lo sabíamos. Al menos, eso es lo que creíamos hasta que llegó un grupo de pastores diciendo que habían visto esa misma noche ángeles en el cielo, alabando a Dios y diciéndoles que había nacido un Salvador en Belén. Ahora que había nacido, comencé a ver la importancia del papel que Dios me había asignado como su guardián. Por supuesto, mi primera responsabilidad era encontrar un lugar adecuado para hospedarnos y decidimos quedarnos un tiempo en Belén. Y fue allí, al 8º día, que le pusimos nombre. No hubo discusión al respecto. El ángel ya lo había dejado claro en aquel sueño. Había dicho que le diera el nombre de Jesús, porque salvaría al mundo de sus pecados. Así que le puse el nombre de Jesús, aunque en aquel momento tenía muy poca idea de lo que significaba que Él salvaría al mundo de sus pecados. Claro, que ahora veo su gloria. Aún entonces parecía un nombre lleno de esperanza y de significado, y no cabía la menor duda de por qué había venido al mundo. Había venido a salvar a la humanidad de sus pecados, aunque en ese momento no entendiera bien lo que eso implicaría. Un mes más tarde, llegó el momento de llevarlo al templo en Jerusalén. Más viaje para su madre y para mí, aunque esta vez solo fueran 10 kilómetros de Belén a Jerusalén. Moisés había dado una ley según la cual debíamos ofrecer un sacrificio de 2 palomas y que esto debía hacerse poco más de un mes después del nacimiento del niño. Así que eso fue lo que hicimos. Estábamos a punto de terminar la ceremonia cuando un anciano se acercó corriendo hacia nosotros. No lo había visto antes y no lo volví a ver después. Pero el anciano preguntó si podía sostener al niño en sus brazos y María lo colocó en sus brazos. Y mientras sostenía al niño, empezaron a brotar palabras de su boca y dijo: «Porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». María y yo nos miramos como diciendo: ¿quién es este hombre? Nos maravillábamos de lo que decía y nos dimos cuenta de que el mismo Dios que le había hablado a María por medio del ángel y a mí por medio de sueños, y que se había revelado a los pastores por medio de ángeles, y que también había puesto en el corazón de un dictador incrédulo la idea de convocar a un censo, era el mismo que había respondido a la oración de este anciano, que evidentemente llevaba años orando para ver el nacimiento del Salvador. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado La historia de José, y en la que hemos estado aprendiendo desde la perspectiva de José sobre aquella primera Navidad. Y es una especie de asiento en primera fila para el mayor acontecimiento en la historia del mundo. Y si alguna vez te pierdes un programa de Abre la Biblia con el pastor Colin Smith, siempre puedes ponerte al día con programas anteriores a través de la página web abrelabiblia.org. Allí podrás encontrar el audio de todas nuestras enseñanzas, las transcripciones si prefieres leer, y enlaces a este programa y a este podcast. También, si quieres aprender más sobre la Biblia, quiero animarte a que visites nuestro sitio web y le des un vistazo al recurso Abre la Biblia, la historia. Allí encontrarás 3 caminos o viajes diferentes que te llevarán desde Génesis hasta Apocalipsis, mostrándote cómo toda la Biblia es una historia y apunta a Jesús a través de todo el camino. Puedes obtener más información si entras en nuestro sitio web y haces clic en el botón Abre la Biblia, la historia. La dirección de nuestro sitio web es abrelabiblia.org. Y una nueva iniciativa que tenemos para el próximo año es el lanzamiento de un nuevo podcast llamado Una caminata a través de la historia bíblica. Y Colin, ¿podrías contarnos algo más sobre este apasionante recurso? Claro que sí. La caminata es un viaje de 50 episodios cortos que te llevarán a través de toda la historia de la Biblia. Al terminar tendrás una comprensión más clara de quién es Dios, de quién eres tú
y de por qué Jesús vino al mundo y también de lo que Jesús nos ofrece hoy. Tú eliges cómo recorrer este camino, ya sea que lo hagas solo, con un amigo o con un grupo pequeño de tu iglesia. Y para que el aprendizaje sea más efectivo, cada sesión tiene un pasaje bíblico clave y 5 preguntas de reflexión. Y si haces una sesión cada semana, podrás completar toda la caminata en un año. A lo largo de toda la Biblia encontrarás palabras familiares como profeta, sacerdote, expiación, justificación y otras más. Y queremos que puedas entender lo que Dios está diciendo con cada una de estas palabras. Así que en cada sesión de la caminata presentaremos una de estas palabras claves que te ayudarán a entender mejor el lenguaje de Dios. Cuando comiences a entender todos los temas principales de la Biblia, crecerás en sabiduría y aumentará tu fe, lo que te equipará para abrir la Biblia con otras personas. Gracias, Colin. Una caminata a través de la historia bíblica es uno de nuestros recursos favoritos porque es nuestro viaje más profundo a través de la gloriosa historia de la Biblia. Si deseas comenzar este viaje gratuito a través de la Biblia, por favor visita abrelabiblia.org/caminata hoy mismo. Queremos recordarte que este recurso es gratuito para todos gracias al apoyo económico de oyentes como tú. Si te has beneficiado del ministerio Abre la Biblia, quisiéramos pedirte que consideres en oración la posibilidad de colaborar con nosotros a través de una donación. Tu donación nos permite proporcionar más recursos que pueden llegar a más personas para la gloria de Jesucristo. No importa el monto, sea pequeño, sea grande, cualquier monto es muy significativo para nosotros. Si quieres encontrar más información o hacer un donativo, visita abrelabiblia.org/donar. Soy Omar Jaramillo, gracias por escucharnos y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Si la historia de Navidad mueve tus emociones, entonces necesitas oír el resto de esta historia. Descubre el final de esta historia en el próximo episodio aquí en Abre la Biblia.